por qué es y el descarte de cada respuesta. También me gustaría mucho que porfa me colaboraran con la lectura de las preguntas, no sé si pues, tengan algún inconveniente o algo así, pero se los agradecería mucho. Entonces no sé si alguien quiera leer la pregunta 67. El que quiera puede alzar la mano y la idea es que todos participemos, pues no tengan miedo, pues acá nadie muerde ni así. Entonces, alcen la mano y ya Ángel pues dice Vean, quién lee. y si, y pues me faltó aclararles, si tienen cualquier duda, no sé esto, este concepto no lo tengo claro, avísenme. Y aclaramos dudas de one. Bueno, nadie se animó, entonces leo yo. 67. La siguiente cita de San Agustín habla sobre un muchacho en la antigua Roma que fue forzado por sus compañeros a ver las luchas de gladiadores a pesar de que tenía la firme convicción de que no le gustaría. El muchacho cerró los ojos para no ver males tan grandes y ojalá hubiese tapado también sus oídos, porque en un lance de la lucha entre los gladiadores, tras escuchar el enorme griterío del público entero, abrió los ojos y ya no pudo apartar la mirada, y empezó a deleitarse también del crimen del combate. De esta cita, un historiador infiere que el espectáculo de los gladiadores podría atraer incluso al más resistente y que por eso logró vincular a personas de todos los sectores sociales, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, esclavos y senadores. Y nos pregunta, ¿por qué razón esta inferencia hecha por el historiador puede considerarse inválida? Opción A, porque representa una interpretación equivocada de la relación del muchacho de Roma. B, porque parte de un ejemplo que resulta insuficiente para hacer una generalización. C, porque emplea un ejemplo que ocurre en un tiempo diferente al que se expone en el texto. D, porque establece una relación causa-consecuencia que resulta poco probable. Entonces, le daría minutico y medio para responder esta. Listo, ya les coloco cronómetro y yo les aviso 10 segundos antes para que envíen su respuesta. Se adelantó Casa, pero bueno. Bueno, 10 segunditos y descartamos. Bueno, listo. Entonces, inicialmente para abordar este tipo de preguntas en ciencias sociales, lo ideal es que siempre nos contextualicemos. O sea, miremos de qué nos están hablando. Y pues nos están hablando sobre un muchacho en la antigua Roma que fue forzado a ver sus compañeros, por sus compañeros a ver la lucha de los gladiadores. Y lo que sucede es que él decía que esa lucha jamás le iba a gustar, tenía esa firme convicción. Y pues luego nos damos cuenta de que lo llevaron y pues escuchó el bullicio y pues le pareció interesante. Y pues bueno, luego el historiador termina diciendo que
El espectáculo de los gladiadores puede atraer incluso al que más se resiste y vincular a personas de todos los sectores sociales. Eso es lo que nos plantea ahí. Listo, ahí subrayo. Entonces nos pregunta, ¿por qué razón esta inferencia está hecha por el historiador puede considerarse inválida? Entonces ya partamos desde que sabemos que ya la inferencia que se hizo es inválida. Ahora, pues la respuesta correcta es la opción B. Pero antes de decir por qué es la opción B, me gustaría descartar las demás. Entonces, empecemos. Opción A, porque representa una interpretación equivocada de la reacción del muchacho de Roma. Pues esto es incorrecto porque no es necesariamente una interpretación que sea errónea o equivocada de la reacción de ese muchacho, ya que él efectivamente se sintió atraído tras escuchar el griterío. O sea, sí es real que a él le atrajo el bullicio. Luego sigue, opción C, porque emplea un ejemplo que ocurre en un tiempo diferente al que se expone en el texto. Bueno, aquí el ejemplo sí corresponde al tiempo del texto, ya que San Agustín vivió en los tiempos en que los juegos aún existían y eran recordados. Los juegos que estamos hablando aquí es sobre la lucha de los gladiadores. O sea que no estamos en un tiempo, digamos, erróneo, estamos en el tiempo que es. Entonces, por eso descartamos esa. Y luego esta opción D, porque establece una relación causa-consecuencia que resulta poco probable. Bueno, la relación causa-efecto aquí sería que él inicialmente escucha el ruido, abre los ojos y se deleita. Y si está presente en el relato, por lo que no es improbable, pero no es lo que invalida la inferencia. O sea, es poco probable que de lo que nos está diciendo, porque se establece una relación de causa-consecuencia que resulta poco probable. O sea, esa relación sí es poco probable, partiendo desde esa lógica, pero no digamos que esa respuesta está respondiendo, valga la redundancia, nuestra pregunta inicial, que nos está preguntando que si por qué es inválida la inferencia hecha por el historiador. Lo que nos lleva a la opción B, que nos dice, porque parte de un ejemplo que resulta insuficiente para hacer una generalización. Entonces, ahí el historiador está utilizando un solo caso en particular, que es el del muchacho, y para hacer una generalización amplia como la que él hizo aquí, se logró vincular a personas de todos los sectores sociales, eh, nos damos cuenta de que este tipo de razonamiento se considera inválido, ya que una sola anécdota o pues un solo caso no es suficiente para sustentar una ampliación general sobre toda la sociedad, que es la que él hizo aquí, pues que podía traer diferentes sectores sociales. Entonces, muchachos, en ese orden de ideas quedó claro por qué es la respuesta B o existe alguna duda hasta el momento. ¿Todo claro? Sí, listo, todo claro. Sigámosle con la siguiente. ¿Quién me colabora con la 68? Vale, casa. Casa está por ahí. O leo yo nuevamente. Bueno, voy a leer yo. Dice, 68. Después de un proceso de negociación difícil con los trabajadores sobre diferentes reclamos respecto a sus condiciones laborales, las directivas de una empresa privada deciden establecer un nuevo reglamento interno. De acuerdo con este reglamento, los empleados que no pertenezcan a ninguna asociación de trabajadores de la empresa tendrán acceso a créditos, recibirán una bonificación salarial familiar y tendrán derecho a 3 días más vacaciones. A la luz de la Constitución Política de Colombia, con esta decisión, ¿cuál de los siguientes derechos de los trabajadores podría verse violado por las empresas? No digan la respuesta de una vez por el chat, sino pues hasta que yo les diga para, pues así no hay
no haya un sesgo con las respuestas de los demás compañeros, ¿yo? Luego dice, opción A, el derecho a acceder a la información. Opción B, el derecho a constituir sindicatos. Opción C, el derecho a manifestarse públicamente. Opción D, el derecho a un trabajo estable. Entonces, pongámosle minutico 15. Cuando yo les diga ya, dan su respuesta. Diez segunditos para finalizar. Listo, manden su respuesta por el chat. B, B, D, D. Sí. ¿Qué más? D, D. ¿Qué más? La opción D, estoy diciendo por ahí. B. Bueno, dos más, cerramos. Bueno, listo. Entonces, aquí nos hablan sobre una problemática en una empresa y nos dicen que eh, una empresa privada decide establecer un nuevo reglamento interno. Está estableciendo un nuevo reglamento interno, ¿quién? La empresa privada. Y nos dice que de acuerdo a este reglamento, los empleados que no pertenezcan a ninguna asociación de trabajadores de la empresa tendrían acceso a créditos. Entonces, cuando estamos hablando y le están diciendo, oye, vas a tener acceso a créditos si ustedes no formaron en ninguna parte, en ninguna parte de su, pues de lo que llevan laborando, hicieron parte de sindicatos o de cosas así. Y también les dice que, que recibirán una bonificación salarial al finalizar el año y tendrán derecho a 3 días de vacaciones. ¿Qué nos estamos dando cuenta? Que aquí está existiendo un privilegio o pues o una exoneración hacia las personas que están en un sindicato. Y luego nos preguntan, a la luz de la Constitución Política de Colombia, con esta decisión, ¿cuál de los siguientes derechos de los trabajadores podría estar violando las directivas de la empresa? Muchachos, aquí la respuesta correcta es la opción B. Ahora descartemos. Opción A, el derecho a acceder a la información. Aquí en ninguna parte se trata de acceder a la información, solamente nos están exponiendo el caso. Una empresa modifica su reglamento interno y está beneficiando más a un sector que a otro por pertenecer a un sindicato. Opción C, el derecho a manifestarse públicamente. Aquí no se está mencionando ningún impedimento a la protesta o a la manifestación. O sea, no está diciendo que, oigan, a los que están protestando los vamos a echar. Estamos viendo que le está dando un privilegio a los que no protestan, o bueno, a esos que no protestan y pues que no son activistas en pro a sus derechos. Opción D, nos dice el derecho a un trabajo estable. El trabajo no está siendo amenazado en términos de estabilidad laboral. ¿Qué les quiero decir con esto? Que seguimos viendo que pues, las personas aún están en un sindicato, ellos, pues, digamos que van a seguir con su trabajo común y corriente, pero lo que está sucediendo aquí y lo que pues, les quiero dar a entender es que l- las directivas de esa empresa le está dando un privilegio o está excluyendo, o sea, no importa, cualquiera de las dos formas como lo veamos, terminamos en lo mismo, está excluyendo a las personas que pertenecen a una asociación de trabajadores por el simplemente hecho de pertenecer en ellas. Y ya.
y les está dando beneficio a las personas que no pertenecen en ella. Entonces, por eso la descartamos. Y nos queda la opción B que nos dice derecho a constituir sindicatos. Y como nos están preguntando a la luz de la Constitución Política de Colombia, la Constitución Política de Colombia garantiza en su artículo, si no estoy mal, en el artículo 39, el derecho a los trabajadores a constituir sindicatos o pues a afiliarse libremente a ellos sin que puedan ser discriminados o recibir un trato desigual por esa razón. Y en este caso descrito, la empresa está premiando a los empleados que no pertenecen a una asociación de trabajadores, es decir, que no están en los sindicatos. Y con beneficios como son los créditos, las bonificaciones y que les dan más vacaciones y que eso y que aquello. Entonces, esta acción está, digamos que, desincentivando la afiliación a los sindicatos porque te están diciendo, oye, mira, mano, si tú te afilias a ese sindicato, o sabes que no vas a recibir ni una bonificación salarial ni te vamos a dar más vacaciones, ni vas a tener acceso a créditos. Y eso está violando plenamente el derecho a constituir o a pertenecer a un sindicato libremente, que es lo que nos dice la Constitución política, porque está imponiendo consecuencias negativas indirectamente a quienes ejercen ese derecho. Entonces, en ese orden de ideas quedó todo claro por qué es la respuesta B. Muchachos, ¿todo claro? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Todo claro? Listo, pues. Ya saben, cualquier duda, cualquier cosita, aquí estoy. Bueno, entonces sigue la 69. Ahora sí, ¿quién me colabora con la 69? Una personita, no importa, cualquiera, no todos a la vez. Vale, Adriana. Frente a las Adriana. Frente a los casos de corrupción en el país, uno de los ¿de qué? De los candidatos a las elecciones presidenciales asegura en un boletín de prensa que, en caso de ser electo, su primer decreto presidencial expedirá para modificar la Constitución con el objetivo de implementar la cadena perpetua a los corruptos. El candidato afirma que cuando se roban dineros públicos están atentando contra todos los ciudadanos, lo que los convierte en un peligro para la sociedad y por tanto deben estar privados de la libertad de por vida. En caso de ser elegido presidente, este candidato podrá decretar la cadena perpetua a los corruptos. A. Sí, porque el presidente de la República tiene la facultad de reformar la Constitución cuando considere, pues debe proteger al pueblo. B, no, porque el órgano encargado de castigar constitucionalmente a los corruptos es la Procuraduría General de la Nación y no el presidente. C, sí, porque todos los ciudadanos rechazan la corrupción y el presidente tiene la obligación de proteger los intereses del pueblo. D, no, porque es a través del Congreso de la República que se deben tramitar las iniciativas para reformar la Constitución. Listo, entonces, minutico y medio y dan su respuesta. Listo.
Listo. Entonces nos hablan que frente a diversos casos de corrupción en un país, uno de los candidatos a la elección presidencial asegura en un boletín de prensa que en caso de ser electo su primer decreto presidencial se expedirá para modificar la Constitución con el objetivo de implementar la cadena perpetua para los corruptos. Y luego nos preguntan, en caso de ser elegido el presidente, ¿este candidato podrá decretar la cadena perpetua a los corruptos? De pronto esta pregunta está haciendo algo, a veces, como quien dice, rara la forma en que preguntan, pero lo que están haciendo referencia es si el presidente en sí puede hacer por él solo esa modificación. Entonces, aquí la respuesta correcta es la opción D. Ahora descartemos. Opción A. Sí, porque el presidente de la República tiene la facultad de reformar la Constitución cuando considere, pues debe proteger al pueblo. Esto es falso. El presidente no puede reformar la Constitución por sí solo. Debe pasar por otros mecanismos que están establecidos en la Constitución política. Y luego, opción B, que nos dice, no porque el órgano encargado de castigar constitucionalmente a los corruptos es la Procuraduría General de la Nación y no el presidente. Eso es incorrecto, porque la Procuraduría se encarga de sancionar, pero de una forma disciplinaria. No tiene nada que ver con lo que es la reforma constitucional. Porque recuerden que estamos buscando un por qué sí o por qué no podría decretar cadena perpetua a los corruptos el presidente. Luego sigue opción C. Sí, porque todos los ciudadanos rechazan la corrupción y el presidente tiene la obligación de proteger los intereses del pueblo. Aunque el rechazo a la corrupción sea algo generalizado, eso no le otorga al presidente poderes constituyentes para llegar a esa modificación. Lo que nos lleva a la última respuesta, o sea, la opción D, que nos dice, no, porque es a través del Congreso de la República que se debe tramitar las iniciativas para reformar la Constitución. Y bueno, eso es correcto porque en Colombia el presidente no tiene la facultad para modificar la constitución por decreto. O sea, cualquier cambio en la constitución debe hacerse por los mecanismos establecidos en la constitución, que son un acto electivo, o sea, pues que el presidente envía, eh, digamos, esa reforma que le quiere hacer a la constitución al Congreso de la República, este la sanciona y decide si, oye, ¿la acepto o no? ¿Se va a llevar a cabo? No. También hay otra, que es de forma, no sé si han escuchado por ahí, que la Asamblea Constituyente, que ha sonado bastante. Entonces, también a través de la Asamblea Constituyente, que es cuando, eh, digamos que se cita, se hace una constituyente con el fin a la final de modificar la Constitución. No sé si han escuchado, pues quieren que les explique pues los conceptos. La otra sería el referendo constitucional, que es uno de los mecanismos de participación ciudadana, o sea, que se lanza una pregunta. Creo que el último referendo que se hizo fue en el 2004, que se utilizó para modificar la constitución para la reelección de los presidentes en Colombia, que fue cuando Uribe se realizó. Entonces, no sé si tienen claro lo que es un acto legislativo, una asamblea constituyente o un referendo constitucional, para explicarse. Muchachos, ¿tienen claro lo de esos conceptos? O si no, pues para explicar. ¿Lo puedes explicar, por favor? Vale, listo. Entonces, empezamos. Acto legislativo es el mecanismo más común para reformar la Constitución que implica al Congreso de la República, estamos hablando de Senado y de Cámara de Representantes. Pues ellos deciden si se aprueba la reforma mediante un procedimiento que se puede llamar especial. Y pues ¿cómo funciona? La reforma se presenta como un proyecto de acto legislativo que debe ser aprobado en dos periodos legislativos consecutivos. Cada periodo se necesitan dos debates por cámara, o sea, cuatro debates en total por cámara. ¿Entiendes? O sea, se piden dos periodos en cada periodo. Hay dos debates, o sea que en total serían cuatro debates en cámara y requieren una mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno de los representantes, o sea, del Congreso. En este caso sería de la Cámara. Y un ejemplo podría ser cuando
como les decía, se reformó la Constitución en el 2000, ay no, me falla la memoria. Creo que fue en el 2016 para ya no permitir que los presidentes se reeligieran. Eso lo hizo Juan Manuel Santos. Y luego sigue, eh, ¿cuál fue la otra? Ah, la Asamblea Nacional Constituyente, que es un mecanismo extraordinario y que es más complejo que cualquier otro para modificar la Constitución, porque consiste en convocar una asamblea de ciudadanos elegidos por voto popular que tienen el poder de redactar una nueva Constitución o hacer reformas profundas. O sea, que ellos pueden literalmente hacer lo que se les dé la gana con la Constitución. ¿Y pues cómo funciona? La iniciativa puede ser empezando por el Congreso, también puede ser del Congreso, también puede ser del presidente con los ministros o de la ciudadanía. Si no estoy mal, se necesita para poder llevar a cabo una modificación en la Constitución por parte de la ciudadanía, se necesita el 5% de la población, pues establecida en el censo electoral. Y se somete a referendo y si el pueblo lo aprueba, se convoca y si no lo aprueba, no se convoca. Si gana el sí, se elige la asamblea que tendrá facultades específicas para reformar o sustituir el texto constitucional. Y un ejemplo de esto podría ser la Constitución de 1991, que nació precisamente de una asamblea constituyente, no sé si han escuchado de la séptima papeleta, convocada tras un proceso político y social bastante amplio. Ese es un consenso grande en nuestro país para poder establecer lo que es la constitución política, nuestra carta magna, la llamo yo. Y pues bueno, nos queda el referendo constitucional, que es un mecanismo de participación ciudadana, como ya les decía, donde el pueblo vota directamente si aprueba o no una reforma específica en la Constitución. ¿Cómo funciona? Puede ser propuesto por el presidente con la firma de todos sus ministros o por la ciudadanía con el apoyo del 5% del censo electoral. Pasa lo mismo que con eh, la Asamblea Nacional Constituyente. Luego está el Congreso, eh, revisa la constitución, la constitucionalidad, no la constitución. El Congreso revisa la constitucionalidad del referendo, pero no lo vota ni lo aprueba, o sea, solamente lo tramita. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si el presidente dice, vamos a hacer un referendo, pues el Congreso tiene, digamos, la obligación de revisar que eso sea constitucional, o sea, que esté, que vaya con la Constitución, pero él no se encarga de aprobarlo, de decir, oye, este referendo sí va o no, solamente lo tramita, es un trámite más. Y luego se convoca a la votación nacional para que el referendo sea válido, debe aplicar al menos al 25% del censo electoral y debe ganar el sí con mayoría. Entonces, ¿qué les digo de esto? Para que sea válido, requiere dos pautas. Inicialmente, el 25% de la población en Colombia, o bueno, de los que votan. Que son aproximadamente, ¿qué? Como 20 millones. Entonces, de esos 20 millones, se requieren que 5 voten, o sea, tengan participación en esas urnas donde se diga el sí o no. Y si se dice que sí, bueno, listo, se aprueba. Como les decía, ejemplo de eso, que fue en el año 2000, 2003, 2004, que se intentó un referendo para reformar políticas, pero no se logró el umbral de participación. No me acuerdo muy bien exactamente qué preguntaban en ese entonces, pero sí, por ahí. Entonces, listo, en ese orden de ideas quedó claro un poquito esos conceptos. Sé que para algunos son nuevos, otros dirán, ah, no, ya eso lo sabía, pero pues es importante que los tengan claro al momento de responder estas preguntas, porque a veces son muy conceptuales y pues a uno lo matan cuando no tiene esos conceptos. Listo, entonces, ¿quedó todo claro o hay alguna pregunta? Muchachos, todo claro, listo. Vale, todo claro, listo. Entonces, seguimos con la 70. ¿Quién me colabora con la lectura de la 70? Muchachos, Luis David.
Hágale, mi hermano. Debido a la alta tasa de desempleo juvenil y a alto porcentaje de jóvenes que no logran vincularse a la universidad, la alcaldía de un municipio tiene previsto darle a personas de los 18 y los 28 años ayuda económica para crear sus propias empresas con el fin de asignar la ayuda. La alcaldía piensa exigir los siguientes requisitos a los jóvenes interesados. Uno, una propuesta de negocio. Dos, un examen médico financiado por la alcaldía. Tres, un diploma de estudio universitario. Cuatro, no haber estado vinculado a alguna empresa. Cinco, un recibo de servicio público para verificar que los beneficiados vivan en los estatus 1 y 2. ¿Cuál de las siguientes problemas podría obstaculizar la implementación de la propuesta de alcalde? A. Dificultades de acceso a la educación superior. B. Escasez de los recursos económicos para iniciar un negocio con éxito. C. Falta de presión laboral de los jóvenes. D. Dificultad para certificar condiciones óptimas de salud para trabajar. Bueno, listo. Pues, bueno, minutico y medio. Y sí. Listo. Entonces, nos dice que debido a la tasa de desempleo juvenil y a la falta de porcentajes jóvenes que no logran vincularse a la universidad, la alcaldía del municipio tiene previsto darle a personas entre 18 y 28 años ayudas económicas para crear su propio negocio. Con el fin de asignar ayudas, la alcaldía piensa exigir los siguientes requisitos que los interesa. Ahí nos ponen los requisitos. Nos preguntan, ¿cuál de los siguientes problemas? Ya planteamos que desde aquí ya existe un problema, algo que debemos solucionar, algo que en este caso, como nos dice, obstaculiza la implementación de la propuesta del alcalde. Y bueno, nos da la siguiente. Y la respuesta correcta, muchachos, es la opción A. Y bueno, vayamos a descartar. Opción B, escasez de recursos económicos para iniciar un negocio con éxito. Bueno, irónicamente, eh, es un problema que ya existe en general, pero no es el obstáculo directamente para dicha implementación. O sea, la propuesta lo que busca es justamente ofrecer ayudas económicas a esos jóvenes para que puedan crear su propio empresa, o sea, hacer su emprendimiento, su cosita y eso. Luego sigue opción C, la falta de experiencia laboral de los jóvenes. Irónicamente, el requisito número 4 es no haber estado vinculado a una empresa. O sea, se excluye a quienes sí tienen experiencia, pero esto no impide que quienes no tienen experiencia apliquen.
sea, lo que les quiero decir es que aquí dice no haber estado vinculado a alguna empresa. Si nos dicen eso, no quiere decir que la falta de experiencia no es un impedimento para la propuesta del alcalde, que quiere personas que no tengan experiencia laboral. Último, D, dificultad para certificar condiciones óptimas de salud para trabajar. El examen médico es financiado por la alcaldía, lo dice aquí, para verificar que vean no, perdón. Dice, un examen médico financiado por la alcaldía. Ya, partamos desde ahí. No hay dificultad para certificar las condiciones óptimas de salud para trabajo. Es financiado por la alcaldía, por lo que no sería un obstáculo práctico para los jóvenes interesados. Y la respuesta correcta, como les decía, es la opción A, que nos dice dificultades en el acceso a la educación superior. Partamos que el objetivo de la alcaldía es ayudar a jóvenes que se encuentran en estado de desempleo o pues que no logran entrar a la universidad a crear una empresa, que es lo que inicialmente nos dice aquí en los primeros renglones. Sin embargo, uno de los requisitos que exige el programa es tener un diploma de estudios universitarios, lo cual está contradiciendo directamente el propósito del programa. Y eso excluye a gran parte de la población juvenil que es vulnerable, que planteamos cuáles son los vulnerables, ay, perdón, me trabo. Los vulnerables son los que se encuentran en desempleo juvenil y los que no logran vincularse o sea, a la vida universitaria. Y pues precisamente a lo que quiere beneficiar, debido a que el acceso a la educación superior es algo limitado en muchas zonas del país por factores económicos, geográficos y sociales, él quiere vincular a eso, pero si pone uno de los requisitos, que es tener un título universitario, empezamos mal. Y la propuesta es ayudar a los jóvenes que se encuentran en desempleo y los que no pueden vincularse a instituciones de educación superior. Entonces, muchachos, en ese orden de ideas quedó todo claro porque es la respuesta A. Sí, todo claro. Listo, pues todo claro. Sigamos. 71. ¿Quién me colabora con la lectura de la 71? Va. Nadie. 71. Bueno, pues leo yo. Listo. 71. Lea con atención el siguiente testimonio de una persona migrante quien fue detenida cuando intentaba llegar con su familia a los Estados Unidos. Fue la peor parte de esta travesía. Pasamos 6 días comiendo en lo que encontrábamos en la espesa selva. Nos dijeron que solo era un día y les pagamos, pero nos dejaron botados. La selva del Darién y las altas montañas que tuvimos que atravesar, no se lo deseo a nadie. Luego, cuando crees que vas a descansar, pagas por unas lanchas, pero el mar es muy peligroso y muchas personas mueren ahogadas en el Caribe. Hay grupos criminales esperando para robar a los migrantes latinos en busca de un futuro mejor. Y nos preguntan, ¿a cuál es el límite fronterizo que se refiere este testimonio? A, al de Colombia y Brasil; B, al de Venezuela y Nicaragua; C, al de Cuba y Estados Unidos; D, al de Colombia y Panamá. Un minutico. Bueno, listo pues. Nos preguntan, ¿a cuál límite fronterizo se refiere el testimonio? Y la respuesta correcta es opción D, como ustedes dijeron. Nos dice opción A, al de Colombia y Brasil. Colombia y Brasil no comparten una ruta
migratoria peligrosa como es el Darién, pero lo están diciendo explícitamente. El Darién se encuentra entre Colombia y Panamá, que es una de las selvas más peligrosas del mundo. Luego, opción B, Venezuela y Nicaragua. Aquí no hay una selva como la describe entre los dos países y tampoco se forma parte de una ruta común para llegar a Estados Unidos. Luego sigue opción C, Cuba y Estados Unidos. Bueno, ahí estamos hablando son de fronteras que son más bien marítimas, o sea, no estamos hablando de una frontera que lo divida una selva. Cuba y Estados Unidos, el trayecto suele ser por mar, pero no involucra selvas ni montañas como las del testimonio, entonces con eso lo descartamos fácil. Y nos queda opción D, que es Colombia y Panamá, porque bueno, el testimonio menciona varios elementos. Primero, estamos hablando sobre una selva espesa y peligrosa que deben cruzar los migrantes. También escuchamos que el paso por el Mar Caribe en lancha, también vemos grupos criminales que atacan a los migrantes, también vemos que es parte del trayecto hacia Estados Unidos. Entonces, todo lo que describe el cruce de la selva del Darién, una peligrosa región selvática ubicada entre Colombia y Panamá, que es actualmente una de las rutas migratorias más utilizadas y también la más peligrosa, entre las más peligrosas, por miles de migrantes y especialmente los latinoamericanos, que podemos hablar sobre, bueno, eh, los que más destacan, las personas, los venezolanos, los haitianos, entre otros, pero esos son los más comunes que se dirigen hacia los Estados Unidos, más que todo por ajá, crisis en sus países, ya sean políticas, sociales y económicas. Y listo, muchachos, en ese orden de ideas quedó claro por qué es la opción D, todo claro, para seguir. Sí, listo, pues sigamos con las 72. Listo, 72. A continuación, ustedes encontrarán un listado con eventos que se marcaron en la historia política de Colombia en inicios del siglo XX. Uno, la separación de Panamá. Dos, la Constitución Política de 1886. Tres, la Guerra de los Mil Días. ¿Cuál de las siguientes opciones enumera los eventos del más antiguo al más reciente? A, separación de Panamá, Guerra de los Mil Días, Constitución de 1886. B, Constitución 1886, Guerra de los Mil Días, separación de Panamá. C, Constitución de 1886, la separación de Panamá y la Guerra de los Mil Días. D, separación de Panamá, la Constitución de 1886 y la Guerra de los Mil Días. Un minutito. Es un poquito más complicada, pero ellos respondieron fácil. Están respondiendo bien, no se demora mucho. Bueno, listo. Entonces nos preguntan, ¿cuál de las siguientes opciones enumera los eventos del más antiguo al más reciente? Aquí la respuesta correcta es la opción B. Ahora expliquemos. Vamos a hablar sobre el orden cronológico correcto de estos eventos. Empecemos con la Constitución de 1886. Ajá, su mismo nombre lo dice, empezó en el 1886, fue para eso más o menos de agosto. Eh, ¿Qué podemos destacar de ella? Que pues fue cuando se reformó la Constitución de 1886, que era una constitución liberal y que tenía a Colombia como los Estados Unidos de Colombia. Se llamaba Colombia en ese entonces, no la República Nacional de Colombia. ¿Y qué hizo? Centralizó el poder en un gobierno nacional. Y cuando lo centralizó, ya dejamos de ser un Estado federal y pasamos a ser un Estado centralista, que duró por mucho tiempo. Y
estableció, digamos que una de las cuantas bases de lo que es nuestra constitución de hoy en día. Luego sigue la Guerra de los Mil Días, que duró exactamente, creo que fueron 1032, 1062, ahí más o menos, días. Y fue entre 1899 y el 1902, 1130, bueno, más o menos por ahí iba yo. Este numerito se me escapa siempre. Pero sí sé que fue entre 1899 y 1802. Y fue una guerra civil entre los liberales y los conservadores que dejó una profunda crisis política y económica en nuestro país. Y cuando dejó esa profunda crisis, es que llegamos a la separación de Panamá, que, o sea, si la recuerdo bien, fue el 3 de noviembre de 1903 que Panamá se independiza de Colombia con apoyo de los Estados Unidos en busca de construir el famoso Canal de Panamá. Y eso es un cuento bien bacano. Joa, eso da hasta para una clase completa, hablar sobre lo que es la separación de Panamá. Lo que quiero que les quede es que, bueno, a la final, mire, Estados Unidos le propuso a Colombia hacer el Canal de Panamá, cuando Panamá todavía era de Colombia. Ahí se lo cuento como si fuera un chisme. Ahí. Lo propuso a Colombia, no, oye, Colombia, vamos a hacer el canal de Panamá. Y el presidente de ese entonces, no recuerdo muy bien el nombre, me falla con los nombres, la mente, pero dijo, no, Estados Unidos empezó a poner trabas, que no sé qué, porque Colombia estaba muy centrada en lo que eran que liberales y conservadores, en su maricada. Total. Entonces, total, que dijo que no. Pero luego apareció Francia. Entonces, como ya era Francia, era Europa, entonces se le iluminaron los ojos. Hizo la misma propuesta. Esta vez Colombia sí aceptó hacer el canal de Panamá, pero eh, Francia los dejó a medias. O sea, Francia no hizo nada. Y luego ya Colombia, o sea, así como cuando, cuando regresas donde tu ex, luego regresa a Colombia, a, regresa a Colombia a Estados Unidos a decirle que, no, que hagamos el canal de ahora, que no sé qué, y ya Estados Unidos le dijo que no, y ya, por maricas. Y luego nos damos cuenta que pues Estados Unidos se aprovechó de toda la tensión política que existía en Colombia, pues hablando de la guerra de los mil días, lo que les contaba, que dejó una profunda crisis política, social y económica en el país, que pues tengan en cuenta que Panamá con Colombia, si lo miramos en la actualidad, bueno, pues digamos que así, lo separa que una selva, que es la que acabamos de hablar en la pasada. Y pues debido a esa selva, pues cómo llegar a Panamá, digamos que era complicado enviar recursos, ya sean humanitarios, y entre otros muchos factores, entonces se perdió la legitimidad de Panamá. Con Panamá, y pues llegó a Estados Unidos y le propuso a Panamá, pues, oiga hermano, cree su propia fuente de ingreso, independícese, ya no tiene que estar esperando migajas del gobierno colombiano, y bueno, hasta el sol de hoy. Entonces, muchachos, quedó claro por qué es la opción B ante las demás. Creo que no es necesario descartar una por una porque pues, conociendo el orden cronológico ya saben por qué no es. Entonces quedó claro y más o menos hay una mi explicación de por qué Panamá se separó de Colombia. También me gusta contarle las cosas así como si fuera, como uno dice, un chisme, un cuento así, porque al final eso es las ciencias sociales y pues la historia, más que todo la historia. Es cuentos y muchas veces nos cerramos la mente es como porque, ay, que estamos hablando de presidentes y que de no sé qué. No, mentira. O sea, te mentalízate como si tu amigo le estuviera echando un cuento. Y así que me gusta a mí, o sea, contar la historia como si fuera un cuento. Pues así siento que conectamos más y aprendemos más. Entonces, a la final, todo claro. Bueno, entonces sigamos. ¿Quién me colabora con la 73? Por favor, 73. Yo. Muchachos, Bueno, dale va. yo. Dale, Jules, si quieres.
Algunos habitantes de un municipio están preocupados porque muchos turistas llegan allí los fines de semana para compartir en familia. Según ellos, el crecimiento de las actividades turísticas y comerciales están aumentando la contaminación ambiental debido a la cantidad de basura que se genera. Por su parte, para los jóvenes del municipio, las actividades de turismo y comercio son positivas porque les permite tener diferentes opciones de empleo y, de igual manera, según los dueños de negocios, el aumento de turistas los ha beneficiado. Por último, quienes les alquilan los locales a los dueños de los negocios actuales dicen verse beneficiados por el incremento de los precios del suelo. Si la alcaldía decidiera restringir Si la alcaldía decidiera restringir la creación de nuevos negocios mientras se soluciona el tema de las basuras, ¿quién podría valorar negativamente la medida? A los dueños de negocios porque deben ampliar sus locales para atender a todos los clientes. B, los jóvenes del municipio porque se reducirían las posibilidades de nuevas fuentes de empleo. C, los habitantes del municipio preocupados por el ambiente porque seguirían llegando turistas de los que alquilan locales porque perderían dinero al impedírseles que renten sus propiedades. Muchas gracias. Listo, minutico y medio. Decime. Bueno, entonces, nos hablan sobre en un municipio que están preocupados porque hay muchos turistas, llegan ahí los fines de semana para compartir con la familia. Según ellos, el crecimiento de actividades turísticas y comerciales ha aumentado la contaminación ambiental. Y nos habla sobre este pedazo que les señalé, que para los jóvenes del municipio las actividades de turismo, comercio, son positivas porque les permite tener diferentes opciones de empleo y de igual manera, según los dueños de los negocios, aumentar los turistas, los beneficiarios. Y nos pregunta, si la alcaldía decidiera restringir la creación de nuevos negocios mientras se soluciona el tema de las basuras, ¿quién podría valorar negativamente esta medida? Bueno, aquí la respuesta correcta es la opción B. Descartemos. Opción A, los dueños de negocios, porque deben ampliar sus locales para atender a todos los clientes. Bueno, no se menciona que los dueños de negocios necesiten ampliar sus locales y las medidas no los obligan a cerrar, solamente la medida busca restringir la creación de nuevos negocios. Luego está la opción C, los habitantes del municipio preocupados por el ambiente, porque seguirán llegando turistas. Los habitantes preocupados por el ambiente valorarían positivamente esta medida, porque si están preocupados por el ambiente y esta medida lo que busca es frenar lo que es la temática de la contaminación, la valorarían positivamente, ya que está orientada al control de esa contaminación. Luego, opción D, los que alquilan locales porque perderían dinero al impedirse la renta de sus propiedades. Los que alquilan locales ya tienen sus propiedades arrendadas y la restricción no afecta los arriendos actuales, sino limita nuevas aperturas. ¿Entienden? Luego sigue, opción B, que es la respuesta correcta, nos dice los jóvenes del municipio, porque reducirán la posibilidad de nuevas fuentes de empleo. Eso es correcto, porque ahí nos están describiendo que los jóvenes del municipio ven el turismo y el comercio como algo positivo, ya que les brinda oportunidades de empleo. Y si la alcaldía decide restringir la creación de nuevos negocios, esto limitaría el crecimiento del comercio. Como consecuencia, se generarían menos oportunidades laborales, afectando directamente a los jóvenes que esperan emplearse en esos negocios. Entonces, muchachos,
En este orden de ideas quedó todo claro por qué es la respuesta B. Una pregunta, ¿de dónde sacan las preguntas? Bueno, las preguntas las saco de cuadernillos que son, digamos, muy parecidos a la prueba real del IFE y son cuadernillos que pueden encontrar acá en Lumen, que les van a servir mucho para su estudio y pues muchas veces digamos que encontramos muchas cosas por ahí, pero no sabemos qué estudiar y muchas veces eso nos dificulta pues el estudio. Pero pues con Lumen ya viene a ser diferente porque Lumen es un proceso personalizado en el cual se les explica pues cuáles son los cuadernillos que mayor posibilidades tienen preguntas de salir, qué cuadernillos deben estudiar, cuáles no, y así optimizar su tiempo, porque es que el IFES, créanme que es un poco tedioso y a veces gastarle tiempo para cosas que sí estamos estudiando, pero no estamos estudiando de la forma que debería. A la final esto representa una dificultad y pues ese tiempo que perdieron ahí pudieron haberlo utilizado para estudiar cosas que realmente sí les van a servir. Entonces por eso yo la recomiendo de todo corazón Lumen, porque pues conozco de la mano todo el proceso que se lleva y pues todos los cuadernillos y demás que se encuentran en el material de estudio. Créanme que se lo recomiendo 100%. Son material de estudio bastante bueno, por decirlo así, porque pues sin echarles mentiras, ni echarles carreta, ni por venir a venderles algo, ni nada. Les soy sincero, está muy bien organizado y muy bien orientado, y ojalá en su momento, en lo que yo empecé a estudiar para el IFE, hubiese tenido pues una guía así. Entonces, se lo recomiendo mucho. Y bueno, yo creo que podemos cerrar con una última preguntita. Me gustaría que sea esa porque es un poquito más teórica y siento que así también se llevan otra cosita. Entonces, ¿quién me colabora con la 75? 75. Vamos, muchachos. Yo, Nada. bueno, en una sesión plenaria del Congreso, el principal partido de oposición realizó un debate de control político al gobierno. Los congresistas que promovieron la discusión afirmaban que uno de los ministros del gobierno había incurrido en posibles actos de corrupción y que en consecuencia procedía una figura llamada moción de censura. La moción de censura es un mecanismo que tiene el Congreso para separar de sus cargos de manera definitiva a algunos miembros del Poder Ejecutivo, cuando estos han incurrido en acciones irregulares mientras ejercen funciones como servidores públicos. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿cuál de las siguientes razones explica por qué es posible realizar una moción de censura? A, porque el Congreso de la República es la entidad que cuenta con mayor poder en la estructura del Estado. B, porque las diferentes ramas se controlan entre sí para evitar la concentración de poder en una de ellas. C, porque el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de extralimitarse en sus funciones en casos especiales. D, porque el Poder Judicial es el único que puede revisar las actuaciones de los funcionarios públicos. Listo. Minutico y medio. Listo.
Entonces, nos hablan sobre una sesión de la plenaria del Congreso Municipal, un partido de oposición realizó un debate de control político del gobierno. Los congresistas que promovieron la discusión afirmaban que uno de los ministros del gobierno había incurrido en posibles actos de corrupción y que, en consecuencia, procederían a una figura llamada moción de censura. La moción de censura es un mecanismo que tiene el Congreso para separar de sus cargos de manera definitiva a algunos de los miembros del Poder Ejecutivo. Entonces, estamos hablando específicamente sobre quiénes, los ministros del gobierno. Cuando estos han incurrido en acciones irregulares mientras ejercen funciones como servidores públicos. De acuerdo a la Constitución Política de Colombia, es muy importante que tengan en cuenta, de acuerdo a la Constitución Política de Colombia, cuál de las siguientes razones implica por qué es posible realizar una moción de censura. Aquí la respuesta correcta, muchachos, es la opción B. Ahora descartemos opción A, porque el Congreso de la República es la entidad que cuenta con mayor poder en la estructura del Estado. Vale. Bueno, ahorita saben que les voy a explicar eh, las ramas de poder. Sí, bueno, si no es mucha molestia. Bueno, entonces, esto es falso. Ninguna de las ramas tiene mayor poder sobre las demás. O sea, la Constitución establece un equilibrio y una autonomía entre ellas. Yo tengo una frase y es que yo siento que entre ellas tres se pisan las colas, entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Se pisan las colas. Ninguna es más que la otra, ninguna es más importante que la otra. Funcionan entre ellas y se complementan. Luego sigue opción C, porque el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de extralimitarse de sus funciones en casos especiales, aunque el Ejecutivo puede tomar decisiones importantes, como la moción de censura, perdón, aunque el Ejecutivo puede tomar decisiones importantes, la moción de censura no depende de una posible extralimitación por sí sola, sino pues de un control legislativo totalmente formal. O sea que si encontramos uno de los ministros que no está haciendo las cosas bien, el Congreso puede sacarlo. Ha pasado mucho en este gobierno. No sé si han escuchado de un montón de cambios de ministros que se hizo ahora en el gobierno de Petro. Entonces, podemos poner ejemplo eso. Luego, opción D, porque el Poder Judicial es el único que puede revisar las actuaciones de los funcionarios públicos. Eso es incorrecto. El Poder Judicial controla legalmente a los funcionarios, pero la moción de censura es una acción política, más no es judicial, que ejerce el Congreso. Y luego nos queda la opción B. Eh, Nos dice, porque las diferentes ramas se controlan entre sí para evitar la concentración de poder en una de ellas. Bueno, la moción de censura es una herramienta establecida en la Constitución Política de Colombia en el marco del principio de separación de poderes y control mutuo entre las ramas del poder público. Este principio está diseñado para evitar que una sola rama, o sea, la ejecutiva, la legislativa, la judicial, se concentre en demasiado poder. Por eso el Congreso, que es la rama legislativa, puede ejercer un control político sobre el gobierno, o sea, la rama ejecutiva, y si se encuentran irregularidades graves en el actuar de un ministro, pues puede sacarlo de su cargo mediante la moción de censura. Eso está establecido en la Constitución Política de Colombia. Entonces, en ese orden de ideas quedó claro el por qué es la opción B, y me gustaría preguntarles si quieren que les explique sobre la rama del poder. Y ya con eso cerramos. O sea, una mini explicación para que se lleven eso claro. Muchachos, muchachos. Sí, claro, Ángel, Bueno, podría ser. listo. Entonces, empecemos. Vamos a hablar sobre la rama del poder público en Colombia. La principal por la que se empieza es la rama legislativa. Oye, bueno, estaba planificado esta reunión para una hora, pero no los puedo dejar ir sin que entiendan esto. Entonces, se divide en tres, que
está organizada bajo el principio de separación de poderes para garantizar el equilibrio y la transparencia y también el abuso de poder entre ellas. Y pues según la Constitución política existen tres ramas del poder público. Y además hay organismos autónomos de control y vigilancia y, bueno, vayamos a explicarlas. Uno, rama legislativa. ¿Quién la compone? La rama legislativa está compuesta por el Congreso de la República. El Congreso de la República, asimismo, se divide en Senado, que representan a la nación, y la Cámara de Representantes, que son representantes de los departamentos y de los distritos. ¿Cierto? ¿Qué hace esta rama? Crea y reforma leyes, aprueba el presupuesto nacional. No sé si también han escuchado por ahí, para los que ven noticias, que Petro dijo, no, que no puedo hacer ciertas cosas porque eh, no me aprueban la ley de financiamiento, no le aprueban el presupuesto nacional. Bueno, eso pasa. ¿Qué más hace? Ejecuta el control político del gobierno. De la dicha forma que acabamos de ver ahora, también en ese control político aplica lo que es la moción de censura en contra de los ministros, también cita debates de control y hace auditoría pública del Ejecutivo. O sea, estamos hablando de que ella se encarga de sancionar leyes y se encarga también, pues, de hacer la auditoría a- al Ejecutivo. Luego seguimos con la rama ejecutiva. ¿Quién la compone? La compone el presidente de la República, o sea, que es el jefe del Estado, el jefe del gobierno, como lo quieran llamar. También se encuentran los ministros y directores de los administrativos y también están los gobernantes y los alcaldes a nivel regional y local. Entonces me gustaría hacer esta separación para que me entiendan mejor. Está a nivel nacional, en la rama ejecutiva, encontramos al presidente y a sus ministros. Y si la dividimos a nivel regional o departamental, nosotros nos encontramos con ¿quiénes? Con los gobernadores, con los alcaldes. ¿Qué hace la rama ejecutiva? Su mismo nombre lo dice, ejecutar. Me encarga de aplicar leyes que digamos que fueron sancionadas, que fueron creadas del Congreso, pero claro, el Congreso no es el único que crea leyes. Las leyes también pueden venir de parte del presidente. También algo que les puedo decir es como que ustedes han escuchado, ¿cierto? La reforma del presidente actual. O sea, pongo el presidente actual no porque tengan algo en contra o algo en a favor o algo a favor de él. eh, o sea, cuando yo estoy explicando algo no tengo postura política ya. Así que, pues lo que yo digo no es que sea la verdad absoluta, pero sí es algo imparcial. Entonces, no sé si han escuchado que al presidente no le querían aprobar dicha reforma. Entonces, es porque él hace esa reforma, pasa al Congreso y el Congreso decide si se aprueba o no. Entonces pasa lo contrario también. Si el Congreso crea una reforma, el presidente decide si esa reforma se ejecuta o no. Sí me hago entender cómo de tal forma esta rama del poder está agarrando esta mientras que esta agarra a la otra. O sea, cómo ellas mismas se autorregulan, que es el principio que estamos hablando. ¿Me entienden? ¿Qué más hace la rama ejecutiva? Dirige la administración pública, la que se encarga de, llegó la platica, vamos a hacer un puente, vamos a hacer un colegio, vamos a hacer un hospital. Eso. ¿Qué más hace? Representa al Estado en relaciones internacionales. En ese caso puntual estamos hablando del presidente. También ejecuta políticas públicas, lidera el gobierno y maneja los recursos. Más nada hace la rama ejecutiva. Se entrelazan entre sí, sí. O sea, como les digo, mira, aquí, como aquí mismo dice, porque las diferentes ramas se controlan entre sí para evitar la concentración de poder en una de ellas. O sea, literalmente eso es lo que les estoy explicando. Luego sigue la rama judicial. ¿Quién compone la rama judicial? Esta es una de las más grandes. Está compuesta inicialmente por la Corte Suprema de Justicia, está compuesta por el Consejo de Estado, por la señora Corte Constitucional, el Congreso, el Consejo Superior de Judicatura y los jueces y tribunales. Ahí también encontramos también a la Fiscalía y eso. ¿Qué hace? ¿De qué se encarga esto? Administra la justicia. También resuelve conflictos entre los ciudadanos, entre ellos y también
con el Estado. También revisa la constitucionalidad de las leyes. Eso se encarga es de Corte Constitucional, fíjate. Y protege los derechos fundamentales mediante acciones como la tutela. Miren, aquí un dato curioso. En, en el año 1886, cuando se formó la Constitución, Colombia era un estado de derecho. Pero en la Constitución del 91, Colombia pasó de ser un estado de derecho a ser un estado social de derecho. ¿Y en qué incurrió este cambio? Que nosotros en la Constitución de 1886 teníamos los derechos, pero no teníamos mecanismos de cómo defender esos derechos. Y eso es lo novedoso, lo bacano, lo chévere de la Constitución del 91. Y es que, si nos damos cuenta, la Constitución del 91 creó un mecanismo para defender esos derechos. ¿Y cuál es ese mecanismo? La tutela. Yo estoy por seguro que alguno de ustedes aquí alguna vez se ha echado una pelea con alguna EPS porque no le quiere dar esto, hacer esto, entonces mete una tutela. Ustedes, bueno, directamente no, de pronto su papá, su mamá, un tío, una prima, un familiar, cualquiera, o hasta el vecino, se lo escucharon, no, voy a meter una tutela a esto. Le están vulnerando sus derechos fundamentales. Entonces, toca poner una tutela. Y bueno, hablemos un poco de cómo se controlan entre sí. La legislativa controla eh, la legislativa controla la rama ejecutiva, con el control político, con los debates de moción de censura, la citación a los ministros y la aprobación de presupuestos. La ejecutiva controla la legislativa, con la sanción u objeción a leyes que pueden convocar las sesiones extraordinarias del Congreso, lo que les hablaba, que si puede que salga una reforma por parte del Congreso y pues el presidente, sus ministros y eso, dicen, bueno, sí se va a llevar a cabo o bueno, no se va a llevar a cabo. La judicial se encarga de controlar tanto a la ejecutiva como a la legislativa en la revisión de la legalidad de los actos y de las leyes, o sea, que puede declarar inconstitucional una ley. ¿Qué quiere decir esto? Que, hombre, nosotros creamos, bueno, pongamos un ejemplo, la reforma de la salud. Hombre, la reforma de la salud la hizo el presidente, ya la hizo el ejecutivo. Pasó por el Congreso, se aprobó todo, ta, ta, ta. Pero luego llega ¿quién? La rama judicial. ¿Qué parte de la rama judicial? Llega la Corte Constitucional y dice, oiga, mi hermano, uno de esos artículos que usted metió ahí no va, porque no va con la Constitución. Y ya, quiero que lleven presente que aunque usted quiera hacer una reforma en alguna parte, no sé, Colombia, la salud, no sé, cualquier parte, tiene que ir con base a la Constitución. Por eso le puedo poner un ejemplo. ¿Por qué no se aprueba que esa cadena perpetua, ¿no? Que matara a a- o sea, los violadores de niños, todo eso, sí, eso es horrible. Pero nuestra Constitución política en sus primeros artículos se dice respeto a la vida y los derechos fundamentales en contra de la vida. Pues no puede ir en contra de lo que ya está escrito en la Constitución política. Para llegar a eso tendríamos que modificar la Constitución y cambiar ese artículo. ¿Cómo sería? No lo sé. ¿Qué más? La legislativa controla la judicial. ¿De qué forma? Participa en la elección de los magistrados. O sea, no sé si ustedes han escuchado que por lo menos cuando se va a cambiar de fiscal, hay partes de la legislativa que propone, no sé cómo se le dice a eso, o sea, que propone como que tres alternativas y una la manda el presidente, otra la manda el Congreso y así. Bueno, así se hace el control. Y también en la parte de que el Senado puede, bueno, no, el Senado no, es el Congreso en general, si no estoy mal, puede investigar a los jueces. O sea, ahí estamos viendo que se controla a los jueces que hacen parte de la judicial. Y luego la ejecutiva con la judicial. O sea, la ejecutiva controla la judicial en parte de que el presidente nombra magistrados, ya me acordé, el nombre se le dice interna, y administra los recursos del sector judicial. O sea, esas ternas que dicen, ay, miren, este, y este. Entonces, también, aparte de esto, existen órganos de control como son la Procuraduría General, Contraloría y la Defensoría del Pueblo. ¿Para qué sirve cada uno? Procuraduría, vigila la conducta de los funcionarios públicos. Contraloría, fiscaliza el uso de los recursos del Estado. Ejemplo de la Procuraduría,
Joda, vieron al alcalde, marica, pegándose unos tragos ahí en la alcaldía y todo eso. ¿Y qué pasó? Eso no se puede, eso va en contra, usted es un funcionario público de la alcaldía. Bueno, ahí entra la Procuraduría. ¿Dónde entra la Contraloría? No jodas, si es un colegio, marica, pero ese colegio está que se cae. Para nada se parecía al proyecto que nos tenían en mente. O sea, ahí entra la Contraloría a investigar, ajá, mi hermano, ¿y qué fue lo que usted hizo con la plata? ¿A dónde están los 2.000 millones de pesos que se llevó el colegio este? Está que se cae, pasa mucho. Aunque, ajá, ustedes saben que la justicia en Colombia medio cojea, entonces, pero muchos casos terminan evadiendo, pero ajá. Luego sigue la Defensoría del Pueblo, que se encarga de proteger los derechos humanos y los derechos colectivos. Y bueno, ahí como para finalizar, me gustaría concluir con que entiendan que cada rama tiene poderes limitados, pero importantes, y vigila y limita a la otra para que ninguna se exceda de poder, y eso fortalece lo que nosotros llamamos Colombia, un Estado democrático. Y a la final se encarga de proteger los derechos de los ciudadanos. Entonces, muchachos, en ese orden de ideas, ¿se entendió? ¿Se entendió? ¿Todo claro? Sí, claro, Ángel. Sí. Bueno, muchachos, espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Me gustó mucho compartir este momento con ustedes. Eh, y bueno, espero que hayan aprendido algo de mí. Listo. Gracias por estar aquí. Dice, le quería hacer una pregunta sobre el ICFES. ¿Cómo se sintió usted al momento de presentar la prueba? O sea, chévere. Pero lo que pasa es que ya yo he hecho la prueba varias veces. He sacado en todas puntajes sobresalientes. Pero siento que la primera, si ustedes van para la primera, es la más complicada porque es cuando no se conoce la prueba. O sea, ustedes llegan y no conocen cómo es la dinámica de la prueba y cualquier cosita lo puede poner nervioso y todo eso. Entonces, es importante que practiquen con por lo menos simulacros para que entiendan más o menos cómo está compuesta la prueba. Y ahí también les quería recomendar a Lumen, porque Lumen también hace simulacros que pues, son, por no decir idénticos, muy parecidos a lo que van a encontrar, o sea, con la dinámica que se van a encontrar con la prueba, pues les va a servir mucho. Y pues bueno, a la final, pues sí, pasarán a grabación, sí, se encarga Ana. Sí, cerremos con que, bueno, después de haber hablado todo esto y explicarle conceptos, es importante que ustedes también sigan practicando. El IFES es de mucho aprendizaje autónomo, es de mucho sacrificio y si pues quieren en realidad cumplir su sueño, a veces toca pagar el precio de, no sé, trasnocho, aprender a ser disciplinado, dejar de salir, a veces dejar de darse gusto. De pronto ustedes piensan, uy, no, está mal limitarse, todo eso, sí, lo entiendo. Pero pues créanme que un periodo no van a durar así toda su vida, pero ese tiempo que le metan y le inviertan al máximo a esta prueba vale la pena, porque así como yo, en mi caso, estoy cumpliendo mis sueños, yo estudio medicina en una universidad pública, em, siento que así también ustedes pueden cumplir su sueño. Y si yo pude, ustedes también pueden. Entonces, créanme que con la ayuda de por lo menos como algo como Lumen, como les dije cuando estábamos ahora rato, que si una persona viene y pues, les explica que tienen que estudiar esto, que lo otro les facilita mucho, pero ustedes así ya ustedes no están en la deriva, tienen un guía, tienen un norte, es muy importante. Entonces, muchachos, sigan esforzándose, sigan trabajando, que créanme que todos esos esfuerzos tendrán una recompensa. Tarde o temprano la tendrán. Y bueno, que pasen un resto y excelente fin de semana. Y bueno, con esto finalizamos. Gracias por asistir. Sí, muchísimas gracias, Ángel. Ahorita vamos a seguir explicando, voy a dar algunos tips, entonces todavía no se desconecten. Pues como les dije, Ángel de verdad es una persona muy tesa en todo lo que hace. Entonces, pues la verdad, súper bien. Ahorita les voy a pasar a presentar algunos tips para que ustedes puedan prepararse de verdad súper bien y al final vamos a dar el código para que ustedes tengan el material de hoy y también voy a pasar la clase grabada. Les cuento que les voy a presentar por aquí los tips.
A ver, creo que ahí ya estoy presentando. Listo. Ahí ya estoy presentando. Sí, No. pero sale como cargando. Ya, ahora sí, todo bien. Dale, gracias. Las demás clases también fueron grabadas, sí, las hemos estado enviando al grupo. Si quieres, más tarde me escribes y te envío las otras clases que hemos tenido. Bueno, primero que todo me voy a presentar un poquito. Yo sé que aquí ya hay personas que me conocen y sé que hay personas, muchas nuevas, creo. Bueno, mi nombre es Ana, actualmente estoy becada, estudio negocios internacionales y ya paso a cuarto semestre. Pues mi meta con este grupo es ayudarlos a ustedes a que ustedes de verdad logren logren un buen puntaje y con ello entrar a la carrera y a la universidad de sus sueños. Pues mi idea no es que ustedes entren a una carrera que de pronto no les, pues por el puntaje no les alcanzó, entonces les tocó estudiar esto o directamente no entran, entonces es como que su vida empieza a tener como pasos, eso es como un dominó. Si ustedes en este momento, como lo dijo Ángel, se empiezan a esforzar de verdad y sacrifican algunas cosas que uno dice, pues sería chévere hacerlo, pero si sacrifico esto ahorita, luego eso me va a traer muchísimas cosas buenas. Entonces mi idea con esto es que ustedes, pues yo creo que la mayoría de acá deben estar en 11 o décimo, o incluso personas que ya se graduaron y quieren repetir el ICFES. La verdad, eso me parece súper bien porque se nota pues su interés en querer aprender y en lograr pues como ese efecto dominó. Si ustedes estudian ahorita, obtienen un buen puntaje, luego entran en la carrera de sus sueños, como que su vida va a empezar a fluir de una manera chévere. Entonces, créanme que este momento es una etapa donde, o sea, hay muchos cambios, entonces, pues tienen que tener en la mente que, pues, este año por lo menos estudiar mucho para que ustedes de verdad puedan entrar a la carrera de sus sueños. Les cuento que pues en 2022 empecé a dar clases, pues yo no tuve un pre-ICFES en sí, sino que estudié por mi cuenta, entonces por ahí empecé a mirar como, bueno, hay simulacros que son buenos, hay simulacros que no. En 2022 me hicieron un simulacro, el cual era de 3 editores, y les cuento que me fue horrible porque las preguntas eran como, por ejemplo, ¿en qué año terminó la Segunda Guerra Mundial? Algo así. Y yo pues realmente el ICFES no te va a preguntar sobre fechas, entonces métanse en la mente de verdad que tienen que estudiar con cosas que a ustedes les vaya a servir. Pero entonces quiero también conocerlos a ustedes, yo sé que hay bastante nuevos, entonces porfa escríbanme ahí en el chat de, pues cuál es tu nombre y de dónde eres. Los leo. Ah, bueno, y también qué quieren estudiar. Yo quiero ver, vamos a dar un momentico mientras escribo. Ok, Luis Andrea, súper. ¿Qué quieres estudiar? Yo creo que ya te había visto. Los demás, yo sé que hay muchos nuevos ahorita. Natalia, súper. Abogada, genial. ¿Quieres estudiar medicina? Súper medicina, wow. Acá están los futuros médicos, abogados, negocios internacionales, súper. La verdad lo recomiendo. Me ha gustado mucho esta carrera. Em, Ingeniería de sistemas, David, súper. Medicina, yo, italiana, química, wow. De verdad que ojalá que puedan entrar a todas esas carreras tan hermosas. Hey, otra persona que quiere estudiar negocios internacionales. Miren que casi en todas las clases que he visto, creo que esta es la primera donde veo que 2 personas quieren estudiar esa carrera. Genial. Hola, Mariana. ¿Quiere estudiar medicina? Relaciones internacionales también, súper genial. Ingeniería, ok, de Caquetá, Juan Pablo, medicina, enfermería. Ojalá de verdad puedan entrar todas a esas carreras. De corazón, yo quiero que pues no entren como a carreras que de pronto, o sea, yo lo que recomiendo y es que pues a mí me pasó que yo soy de Popayán y digamos que acá en Popayán no hay como, bueno, sí, generalmente negocios internacionales no hay en universidades públicas. Entonces, pues a mí me tocó esperarme un tiempo y yo estuve un año sin estudiar porque pues acá en Popayán no había oportunidad de eso.
y luego pude conseguir una beca y pues actualmente estoy estudiando en Medellín. Entonces sí ven la importancia de cómo lograr un buen puntaje y todo eso, entonces súper. Em, 45 años, súper. La verdad está súper bien que ustedes quieran, si quieren repetir las cifras, o sea, eso está súper bien. Y si digamos, ustedes no logran el puntaje la primera vez, la verdad, yo prefiero que ustedes se queden, digamos, unos 6 meses más estudiando duro para que entren a la carrera, en vez de entrar de una vez y miren que va a haber mucha presión, pues depende de la familia, pero por ejemplo, yo sé que hay familias que son como que, bueno, no le alcanzó el puntaje, ya, entra donde sea, entra a la carrera que le tocó. Y pues yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque pues, o sea, imagínense estar 5 años en un lugar donde no te sientes cómodo. Entonces, ya saben. Bioquímica en la Universidad de Antioquia, genial. Súper, súper, súper. Ana, mira que Bueno, lo que tú dices bueno, hasta cierto punto me llegó a pasar, fue porque la familia siempre te va a presionar. Pues yo al principio no saqué el puntaje que deseé, pero pues después con esfuerzo se logró. Pero la familia siempre te va a decir como que, no, métase en la universidad, que no, no. No. Pero aquí es muy importante que usted literalmente saque sus garras y su carácter, que sí, es el que uno va total. forjando con la vida, y se para en la raya y diga, no, yo quiero, si quiero ser médico, yo quiero ser médico, si quiero ser ingeniero, quiero ser ingeniero. Exactamente. Yo no voy a estudiar algo porque me tocó, sino lo que quiero y me lo quiero ganar. Sí, incluso a mí me dijeron como, no, métase a la Universidad del Cauca a estudiar idiomas. Sí, pues algo así. Y pues, o sea, realmente no era algo que a mí me llamaba la atención y sé que muchas personas sí, y está súper bien. Pero pues era algo que yo decía, pues por ejemplo yo inglés ya lo sé, entonces como que no quiero entrar como a esa carrera porque no es algo que como que conecte mucho conmigo. Entonces sí, o sea, en este momento, cuando a ustedes ya les lleguen los resultados y así, donde más carácter tienen que tener para que no vayan de pronto a entrar a una carrera que nada que ver con ustedes. Entonces me alegra conocerlos, la verdad, súper, súper, acá hay demasiadas personas con muchas carreras y de todo lado de Colombia. Bueno, algunos tips que les voy a dar acá es que primero, como les dije, practiquen con simulacros súper parecidos al ICFES. O sea, realmente hay demasiados, pero yo siempre los que más recomiendo son los de entrenando, porque he visto otros de formarte y deben haber bastantes buenos, pero, o sea, ¿para qué van a perder el tiempo, digamos, haciendo simulacros si ustedes no saben si son bien o no? De una vez váyanse por la ruta fácil de un simulacro que a ustedes les va a servir. Los de entrenando incluso se les puede repetir preguntas y ya ha pasado que personas que hacen esos simulacros el día de las ICFES, pues obviamente no es como fijo, fijo, pero el ICFES sí repite muchas preguntas. Obviamente eso también depende mucho de tu suerte, porque digamos, el ICFES tiene diferentes versiones, creo que unas 7 u 8. Entonces, pues hay cuadernillos como totalmente nuevos y hay cuadernillos que sí son la repetición de la repetida, entonces ya es como suerte suya. Pero sí, practican con simulacros. Incluso si no se les repiten preguntas, ustedes ya van a saber cómo más o menos cómo es que evalúa el ICFES. Bueno, de ahí también, o sea, la teoría sí es importante y no es que digo que no vayan a estudiar teoría porque eso sí les sirve mucho, pero enfóquense también en estudiar mucha práctica, porque pues, o sea, si ustedes solo están como en teoría y teoría, al final, digamos, en el colegio también se ve mucha teoría y, por ejemplo, las personas que de pronto son las mejores, digamos, en promedio en el colegio, muchas veces pasa que esas personas no son las que más alto tienen puntaje, pues en el ICFES, entonces eso es como raro. Pero es porque realmente el ICFES como que tiene una manera diferente de evaluar. Entonces, yo les recomiendo que si estudien teoría, por ejemplo, la manera que yo estudié fue que me imprimí un temario de estudio y ese temario de estudio tiene como todos los temas que evalúa el ICFES, así como por materias. Entonces, ¿yo qué iba haciendo? Iba tachando los temas que yo ya de pronto ya dije, no, pues en el colegio ya me lo repitieron, yo ya lo sé. Y habían temas que yo decía, ¿qué es esto? Entonces, yo buscaba así en videos o también como en libros, entonces como que yo ya iba mirando como que iba tachando los temas y así, pero tampoco tenía que enfocarme mucho. Y también les recomiendo que ustedes tengan como su cuadernito aparte del ICFES, como para que no estén combinando como de pronto con su colegio, así, sino que ustedes ya con su propio cuadernito, con sus materias, ahí van estudiando. Sí, pues aquí, practica con simulacros de entrenando. Pues
hay muchos más, pero realmente esos son los que más recomiendo. Y también sean disciplinados, pero pues muchas veces no es solo, no es como, no es motivación. O sea, ustedes van a empezar muy motivados al inicio, pero ustedes tienen que seguir estudiando y tener disciplina, porque pues la motivación no dura mucho. Lo que te va realmente como a mantener es la disciplina y no todos los días vamos a tener como esas ganas de querer estudiar y así. Entonces ahí es donde la disciplina como que eh, hace la diferencia. Entonces tienen que ser disciplinados, pero con estrategia. ¿Cómo les recomiendo estudiar? Hagan un horario así súper específico como que ustedes digan, bueno. Por ejemplo, de lunes a viernes yo a veces, no sé, entreno, a veces voy a, no sé, a jugar básquetbol, no sé, hago varias cosas. Entonces mi horario libre, por ejemplo, puede ser de 7 a 9. A esa hora yo siempre puedo estudiar. Entonces háganlo que sea muy específico, porque si ustedes dicen como, ay, sí, voy a estudiar 2 horas diarias, pero si no colocan realmente un horario, ustedes pues como que al final no lo van a cumplir porque va a ser como, ay, sí, más tardecito estudio y así. Entonces quiero que me escriban en el chat como más o menos ustedes qué horario manejen y sean muy específicos, o sea, de verdad digan como, por ejemplo, 1 hora de 7 a 8 o 2 horas de 7 a 9 de lunes a viernes y los sábados por la mañana, algo así, pero súper, súper específico. Entonces sí, escriban ahí en el chat. Em, Mariana, yo tengo ahorita el paquete completo de ICFES, ahorita más o menos te voy a explicar como todo lo que incluya para que puedan mirar como todo eso. También tiene lo que es temario de estudio para que ustedes como que hagan lo que les dije de tachar y eso. Entonces, los quiero leer en el chat. Escriban como voy a estudiar de lunes a viernes de 7 a 9 o de 3 a 4 o de 3 a 5 no sé. Escríbanlo para que ustedes de verdad se comprometan a hacerlo. Entonces, los leo. Eso sí. Eso sí, que sean horarios reales. No vas a salir con que no voy a estudiar 5 horas, pero nunca llevas el ritmo Sí. de estudio. O sea, Ajá, exacto. negocia. O sea, así tú, digamos, estudies una sola hora, tú ya estás haciendo un cambio diferente a que no hagas nada. Y mira, un libro que me gusta mucho, y siempre lo digo, se llama Hábitos Atómicos, dice exactamente de que pues un cambio de un solo grado, pone el ejemplo de los pilotos, que un cambio en un solo grado, momento tras momento, puede al final generar un cambio gigante que cambia el rumbo hacia dónde vas. Véanlo. Ahí está, Sí. Recomendadísimo. recomendado. Léanse Hábitos Atómicos, ahorita me lo estoy volviendo a leer, porque de verdad es un libro que, o sea, como que uno le, no sé, uno descubre muchas cosas que uno como que no sabía. Entonces, léanselo, de verdad. O sea, es muy bueno. Em, bueno, sí. A ver, leo por aquí los horarios. De 12 a 1, ok. Entonces, de 3 a 5 está súper. De 5 a 6 y media, sí, totalmente lo que dice Ángel, sean realistas, no que voy a estudiar 8 horas diarias sabiendo que tienen que estudiar, sabiendo que, pues sí, el colegio, no sé, algunos entrenan, entonces como que algo que puedan mantener. El libro se llama Hábitos Atómicos, este, de verdad, léanselo. Y la verdad es que también es muy cómodo de leer, o sea, no es como un libro súper denso, no. Desde la primera parte uno como que se conecta mucho con la lectura. Entonces sí. Sí, porque como que te da conceptos y tú quedas wow, y luego te pone un ejemplo de la vida real. Ajá, sí, 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 sí. Entonces, súper. Julián, escríbenos como exactamente las horas para que tú tengas como, ya, esas son las horas, porque uno dice todos los días voy a estudiar, pero realmente luego sí lo vas a cumplir o cuántas horas y así. Sean muy, muy específicos. Bueno, y mientras me escriben el resto de los horarios, también estudien con pomodoros. ¿Qué significa un pomodoro? Bueno, pomodoro significa tomate en italiano, pero eso no es lo que voy a explicar ahorita, sino que pomodoros son como lapsos de tiempo en los cuales tú estudias y tu cerebro, digamos, está como fresco para poder estudiar y de ahí como que ese lapso puede variar, depende de la persona. Hay personas que me han dicho que como 50 minutos es el tiempo para ellos y hay personas que, por ejemplo, 25 minutos, como a ustedes les quede mejor. Entonces, ¿qué hacen ustedes en esos 25 o 50 minutos? Se concentran full
ya sea estudiar teoría, estudiar simulacros y así. Y bueno, ya luego de ese lapso, ustedes 5 minutos o 10 minutos toman un descanso, o sea, como que se alejan, digamos, ya de la parte que están estudiando y no sé, salen a caminar, se comen alguito, pero no miren el celular, porque ustedes si se ponen a ver el celular como en esos 5 minutos o 10 minutos, ¿qué pasa? Ustedes, no sé, están en TikTok o algo y ustedes como que scrollean y luego es como, ay no, otros 5 minutos y se les pasa el tiempo. Entonces traten de que esos 5 minutos sean para que ustedes se levanten del escritorio, estiren, no sé, se comen algo, una galletica y ya siguen estudiando. ¿Y por qué es esto? Porque si ustedes estudian como mucho tiempo, o sea, de seguido, como que el cerebro, como que cuando pasa más tiempo, como que se vuelve menos efectivo. Entonces tienen que tener como eso, para que pues no, o sea, si ustedes, digamos, estudian 8 horas seguidas, pero de verdad seguidas, seguidas, al final ya su cerebro va a estar como mucho más lento y como que realmente ustedes hubieran podido hacer lo mismo de esas 8 horas en menos tiempo si lo hubieran hecho efectivamente. Entonces, de verdad, les recomiendo mucho. Yo trabajo con una aplicación que se llama esta, a ver, esperen, le digo, creo que es To Do, eh, Focus To Do, que yo la tengo en mi computador. Igual hay muchas aplicaciones en Play Store, pero yo pues uso esa y ahí como que coloco, bueno, tengo que hacer esto, lo cumplo en 3 pomodoros, entonces ahí como que me dice las alarmas. O incluso también lo pueden utilizar desde su propio celular, colocan el cronómetro y ya. Entonces, eso es para que de verdad su cerebro esté activo, porque si ustedes estudian de mucho tiempo de seguido, pues como que no va a ser. Vean ahí, Flip Clock también, pues no lo había escuchado, pero está súper bien. Entonces, sí. Bueno, entonces, ¿cuáles son como los pasos a seguir más o menos? Primero, tengan un temario de estudio, pues, o sea, ya sea que ustedes tengan como un pre-ICFES o estén estudiando por su cuenta. Si ustedes están en un pre-ICFES, depende del pre-ICFES, también les recomiendo que ustedes estudien por su cuenta aparte, porque hay muchos pre-ICFES que de pronto, como que, como hay demasiadas personas o de pronto no son tan efectivos, pues ustedes tienen que también hacer su labor por fuera de estudiar por su cuenta. Entonces tengan como su temario de estudio que hice yo, lo imprimí, ustedes también lo pueden hacer. Pues como les dije, eso tiene los temas por materias, entonces súper bien. De ahí hagan simulacros de entrenando, pues si tienen de algo otros también, pero realmente el que más recomiendo, de entrenando. Pero entonces no miren como las respuestas, porque ¿qué pasa? Que uno a veces como que dice, ah, no, eso está súper fácil, o sea, eso está pan comido porque uno ya ve la respuesta. ¿Y no les ha pasado de pronto que en algún examen ustedes lo presentan y cuando lo presentan les parece como bastante duro, pero cuando el profe ya les dice como las respuestas es como, ¿por qué no lo coloqué si eso estaba súper fácil? Suele pasar, entonces por eso cuando vayan a hacer como los simulacros y eso, no miren las respuestas. O sea, simplemente háganlo y ya luego comparen. Y ahí ya miran como, ay, me equivoqué en esto. ¿Por qué? Entonces ahí ya. Listo. En el tercero dice, tengan un diagnóstico real. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, a veces creemos que estamos como en cierto nivel, pero la realidad es que estamos en otro nivel. Entonces, es como, ay, yo la verdad me siento súper bien en sociales. Yo creo que, no sé, me saco más de 90, 80. Pero la realidad muchas veces es otra. Entonces, por eso ustedes tienen que saber más o menos en qué nivel están para que ustedes tengan como ese nivel, como ese progreso que ustedes están teniendo. Como, ay, yo empecé aquí y mira que ahora estudiando todos los días, bla, 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 ya subí el puntaje. Entonces, si ustedes tienen eso, va a ser como más fácil de ustedes medir su propio progreso y que les vaya mucho mejor. Y otra cosa es que también antes de mejorar, ustedes necesitan saber dónde están. Porque si ustedes nunca se miden, nunca hacen un simulacro, pueden pasar varias cosas. Primero, que el día que ustedes presenten las ICFES les dé sueño porque ustedes no están acostumbrados al horario. Entonces, hay personas que, digamos, estudian todos los días cierta cantidad de preguntas y así, pero nunca hacen como el simulacro de corrido con las dos sesiones con el mismo horario que maneja el ICFES y así. Entonces, ¿qué pasa? Que el día que presentas las ICFES te da sueño, te da como que no estás acostumbrado. Entonces, puede que preguntas que tú sí hubieras podido responder por sueño y eso, como que no las respondiste. Entonces, por eso es muy importante. Bueno, vamos a hacer ya la
la dinámica, voy a dar una beca, poner un simulacro este 5 y 6, 5 o 6 de julio, no de junio. Entonces, de julio, perdón. Los pasos a seguir, bueno, primero es que vamos a seguir acá una cuenta pues que creé de Lumen, realmente es nueva. Entonces lo que vamos a hacer es comentar simulacro en la última publicación y seguir la cuenta y ya con eso ustedes están participando. Em, si miran por ahí, puntaje nacional es pues la verdad no lo conozco, pero lo pueden usar. Em, Aquí, esta es la cuenta. Entonces, pues es nueva porque recién la creé, pero entonces la idea es que sigan a la cuenta y comenten en la última publicación simulacro. Y de ahí con eso ya están participando. Mientras tanto, entonces les voy a mostrar pues lo que se van a ganar y cómo esto. Bueno, otra cosita es que la palabra clave de hoy es amarillo para enviarles lo que es el material que utilizamos hoy y todo eso. Entonces, mientras van siguiendo la cuenta y van comentando, ya ahorita hacemos el sorteo. Por aquí les dejo algunos testimonios de los simulacros que hemos tenido. La verdad, pues me alegra ver estos mensajes porque es súper bueno que de verdad les haya ayudado. Por ejemplo, aquí, em, por ejemplo, a él se le repitieron algunas preguntas y pues lo que tenemos acá es que, digamos, el simulacro tiene su retroalimentación, o sea, cada pregunta tiene su explicación y no solo explicación de la respuesta correcta, sino que también de las otras opciones, porque a veces uno como que dice, ay, estoy entre la A y la C. Listo, es la A, pero ¿por qué no es la C? Uno a veces como que se queda con esa duda, entonces ahí los explica todos. ¿Listo? Por acá hay otros testimonios, pues salieron casi todas. Es que sí, el ICFES sí repite muchas preguntas, pero pues ya depende más que todo de su suerte. Sin embargo, igual si no se les repite, créanme que ustedes ya van a tener como una visión de en qué nivel están y todo eso, entonces les va a servir bastante. Bueno, por acá les dejo otros testimonios, también del material de estudio. Pues créanme, por ejemplo, aquí sirvió demasiado tu material, tal vez la disciplina ayudó mucho. O sea, como les digo, ustedes pueden tener el mejor material del mundo, pero si no practican de verdad, si no se ponen las pilas como a estudiar con ese horario que ustedes se ponen, incluso les recomiendo que ahora mismo también coloquen alarmas, porque a veces uno dice, ay, sí, de 7 a 8 voy a estudiar, pero luego se le pasa la hora y uno es como, ay, no, entonces ya mañana. No, colóquense alarmas, colóquense algo que les diga que ustedes tienen que estudiar y sean estratégicos, porque pues si ustedes no saben cómo de pronto funciona la mente, entonces como que, no sé, no les va a funcionar de la mejor manera. Por aquí hay bastantes testimonios y la verdad me parece súper chévere que les haya servido demasiado. Cada vez yo siempre trato de perfeccionar como el material y eso, siempre va a estar subiendo cosas nuevas y yo siempre voy a tratar de estar mejorando en todo el sentido para que ustedes pues tengan lo mejor. Bueno, las personas, pues sí, la persona que se va, o sea, hoy la beca va a ser del simulacro. Bueno, entonces el material de estudio lo que incluye es una carpeta completamente pues ordenada con simulacros con las respuestas, como les dije, de entrenando, de los más nuevos, vamos a tener también teoría, el temario de estudio para que ustedes si quieren lo puedan imprimir, si no también lo pueden tener en su celular, también las pruebas filtradas y esa es otra cosa, estudien con pruebas filtradas porque de ahí también se repiten preguntas primero y segundo también van a saber exactamente cómo el mismo pues sí, ¿cómo evalúa el ICFES? Las tengo desde 2018, de hecho, hasta 2025. Las que salieron ahorita en abril y pues están con respuestas para que ustedes practiquen. También pues les voy a decir cómo qué estudiar y cómo les voy a enviar ahí un audio para que ustedes de verdad miren como cuáles son los pasitos para que de verdad se preparen. Y el temario de estudio. Bueno, y ahí el simulacro, este ustedes lo pueden presentar ya sea el 5 o el 6 de julio. Este simulacro, pues la verdad les va a servir demasiado porque pues tiene el mismo horario. O sea, primera sesión, segunda sesión, vamos a manejar exactamente los mismos horarios del ICFES, que son de 7 a 11 y media y de 1 a 6 de la tarde. Y esto pues les va a ayudar demasiado a que ustedes, o sea,
ustedes si van a hacer un simulacro, háganlo con el mismo horario en lo posible. Yo sé que hay personas que de pronto trabajan y así y se les dificulta, pero de verdad si ustedes lo pueden hacer, háganlo para mirar como que ustedes vayan cogiendo como ese ritmo. Porque, por ejemplo, en la segunda sesión es muy común que les dé sueño y así, entonces tienen que prepararse. Bueno, también les recomiendo, bueno, también la calificación es con desviación estándar, porque pues muchos simulacros y eso también, como que dicen, todas las preguntas valen lo mismo, como 2 puntos así, o esos simulacros que de una vez como que te dan la calificación, como que sospechoso, porque realmente no te dan como evaluar el ICFES. Entonces, pues ustedes tienen que tenerlo en cuenta para que de verdad cuando les den esa calificación, de pronto si ustedes hacen un simulacro en algún otro lado, que les den la calificación como debe ser. Entonces, por eso yo no doy la calificación de una vez, sino que eso se espera y para que pues de verdad sea una calificación que esté bien hecha. También te vamos a dar así el puntaje global y por materia, así como el ICFES, literal. Em, entonces, pues ahí ustedes van a mirar cómo están general y por materias. Y en base en esas materias, ustedes dicen como, ay, mira, en matemáticas yo pensé que estaba mejor, pero me fue mal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a enfocarme en estudiar esa materia. También te vamos a dar las respuestas de todo el simulacro. Por aquí les voy a enviar un ejemplo de las respuestas. O sea, cada respuesta va a venir de esta manera. Aquí lo estoy presentando. Como les dije, no solo explica una pregunta, sino que explica como todas las opciones de respuesta para que ustedes no se vayan a quedar con ninguna duda. Entonces, por aquí también les quiero enviar por acá el link. Mm, Control C, control. Se los pegué aquí en el chat para que ustedes puedan mirarlo. Entonces, ya vamos a hacer el proceso. Bueno, y pues si ustedes no se ganan eso, pues igual de todas maneras pueden adquirir este simulacro y el material de estudio, pues que realmente está bastante barato para que ustedes de verdad puedan prepararse de la mejor manera. Y las primeras 5 personas que adquieran el simulacro hoy van a tener una clase donde hablamos sobre todas las becas que hay acá en Colombia para que ustedes si sacan un buen puntaje puedan aplicar. Incluso hay becas que no necesitas un puntaje súper alto, entonces es importante que ustedes las conozcan. Y también el temario de estudio para que ustedes lo puedan imprimir y mirar cómo en qué están, qué temas ya saben y qué temas necesitan aprender. Entonces, ya vamos a hacer el proceso de la beca. ¿Listo? Entonces, voy a entrar acá a los comentarios. Bueno, pero listo. Entonces, voy a seleccionar uno ahí al azar. Leandro BR. ¿Estás aquí? Sí, señora, aquí. Listo. Escríbeme ahí en el chat tu número de WhatsApp y tu nombre. Y eh, necesito que me digas qué día lo vas a presentar, ya sea espérate, el 5 o el 6 de julio. ¿Listo? Listo, sí, Listo, señora, ya se le entonces, escribe. listo, listo. Ahora sí, las personas, a ver, espera, no sé si les deja abrir. Em, las personas que quieran adquirir este simulacro o ya sea el material de estudio y eso, entran a esta página y ahí ya va a estar como todo lo que incluyen. ¿Me pueden decir, porfa, si les abre la página o no les está dejando? Pues para ver si. Bueno, entonces, felicidades, Leandro. Espero por aquí que me envíes el link, perdón, el WhatsApp y el nombre, ya para agregarte al grupo VIP. Que bueno, por cierto, el simulacro te va a incluir un grupo pues ahí vamos a estar enviando todos. Y de hecho, algo que incorporé esta vez. Bueno, y si alguien, por ejemplo, tiene alguna duda
y quiere adquirirlo, pero pues como que la página no lo deja o algo así. Espérense. Em, Les voy a enviar por aquí el link de WhatsApp por si tienen alguna duda, para que me puedan escribir directamente. Y les voy a presentar otra cosita, que es que ahorita tenemos una plataforma que estamos manejando. Mm, espérense. Voy a presentarles acá. Bueno, miren, esta es la plataforma. Ahorita creo que ya les estoy presentando, es el correo, sí. Bueno, em, entonces, ¿qué vamos a hacer? Que ustedes me dan su correo, entonces yo los inscribo acá a la plataforma, ahí les da su usuario. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos a la página, aquí pues ya con el usuario que ustedes, pues es su correo y su contraseña, entonces entran y es súper dinámico porque como que es un tipo minijuego. Ustedes van a ir mirando como la primera sesión, la segunda. Entonces entran aquí. Aquí todavía no he subido todos los contenidos, pero entonces, por ejemplo, aquí llegan, primera sesión. En este ojito que ven aquí, ustedes cuando ya lo hagan, lo marcan como hecho. Entonces, esta es la primera sesión. Aquí pueden escribir mensajes y aquí van a estar como los puntajes. De aquí sigue segunda sesión. Acá hoja de respuestas, que aquí les voy a subir un archivo donde están como, o sea, no sé si ustedes han hecho de pronto algún simulacro aparte, que está como la hoja de respuesta con todas las opciones para marcar. Si ustedes quieren imprimir eso y hacerlo como en, en papel, lo pueden hacer. Entonces, sí, al final les vamos a dejar como todo, su puntaje y así. Entonces, ¿tienen alguna duda? Eh, Sí, pues les vamos a dar acceso a esto. Ah, bueno, y antes de presentar el examen, vamos a tener una clase donde les voy a explicar como todos los horarios, les voy a dar algunos tips, les voy a decir cómo, pues, cuáles son las instrucciones para que ustedes de verdad hagan esto lo más parecido al ICFES, para que no vayan a, pues, como confundirse o así, y cualquier duda que tengan, la pueden preguntar por ahí, por el grupo o el día que hagamos la reunión. Entonces, sí, ¿hay alguna duda? Ah, bueno, y las personas que estuvieron hoy y quieren adquirir lo que es, o sea, el material de hoy, simplemente me escriben la palabra amarillo a mi WhatsApp y yo voy a estar respondiendo. Listo. Gina, sí, es que ahorita no lo he agregado, sino que ya te voy a agregar al grupo VIP. ¿Listo? Es que a mí me llega como toda la información y ahorita, en base a eso ya lo que hago es que los agrego al grupo y les doy acceso a la plataforma. Entonces ya. ¿Tienen alguna otra duda? Dale, Gina. Isa, es para estar en el grupo VIP, bueno, el grupo gratuito es el del Lumen, el que ahí están todas las personas, pero el grupo VIP es el del simulacro. Entonces, si tú lo quieres adquirir, simplemente pues haces la compra del simulacro y ahí ya te agregamos al grupo. Y ahí vamos a estar subiendo lo que son, cuando se llamen las pruebas, eh, más o menos al día siguiente, les vamos a entregar lo que es dos PDFs donde están todos los links, así como les mostré ahorita, donde están todas las respuestas. Pero como les dije, o sea, no solo la respuesta, sino la justificación. Entonces, sí. Ya ahorita, voy a estar respondiéndoles y a las personas que me escribieron amarillo para enviarles eso. Entonces, eso sería. Listo, Luis. Entonces, yo creo que eso sería todo. Ay, sí, a las primeras 5 personas, Gina, ya fue una. Tú vas a adquirir lo que es el temario de estudio y la clase de becas para que de verdad puedas aprovechar todas las oportunidades. Entonces, sí, eso sería todo. A las siguientes personas que lo adquieran hasta completar esos cupos, les voy a dar ese regalo el día de hoy. Listo. Entonces, eso sería todo.
Sí, Leandro. Ujú. Yo ya tomé tus datos, entonces ya ahorita te agrego y a Gina también em, para agregarlos. Y también en la clase previa que vamos a hacer al simulacro les voy a dar acceso a la plataforma para que ustedes puedan entrar ahí y voy a resolverles cualquier duda que ustedes tengan. Entonces sí. Entonces yo creo que eso sería todo, chicos. Eh, Espero que estén súper bien. Ya nos vemos en la siguiente clase. Entonces que tengan un bonito fin de semana. Chao.